El 20 de diciembre de 2023, el gobierno de Afganistán realizó una ceremonia para marcar la reapertura del túnel de Salang en la cordillera del Hindu Kush. El proyecto tomó casi un año completo y costó una cantidad astronómica de dinero, pero era sumamente necesario. El túnel, un enlace vital entre el norte y el sur del país, había estado tan dañado que apenas era transitable. Ahora reconstruido, lucía magnífico. Una obra de infraestructura moderna para un país desesperado por recuperarse de décadas de inestabilidad. Al ver la nueva entrada al túnel de Salang, quizá no lo imaginaría. Fue y sigue siendo uno de los túneles más mortales del mundo, ya que ha cobrado no cientos, sino miles de vidas desde que se inauguró por primera vez en 1964. Las décadas de 1950 y 1960 fueron favorables para Afganistán. Después de muchos años de guerra civil e inestabilidad, reinó una paz relativa. Parte de esto se debió a eventos globales en otras partes. El mundo estaba cautivado por el desarrollo de la Guerra Fría, una feroz rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para Afganistán, durante este breve periodo de tiempo, este conflicto fue de gran beneficio, ya que ambas potencias mundiales buscaban influir en Afganistán y construir una fuerte relación diplomática con este país vital en el corazón de Asia. La Unión Soviética proporcionó armas y Estados Unidos suministró ayuda económica a Afganistán. En las décadas de 1950 y 1960, ambas potencias financiaron y supervisaron grandes proyectos de infraestructura en Afganistán. Viviendas, hospitales, sistemas de transporte y especialmente nuevas carreteras. El túnel de Salang fue una de esas carreteras construido con la ayuda de la Unión Soviética. Conectaba las provincias del norte de Afganistán directamente con la capital, Kabul, a través de un túnel directo por las montañas Hindu Kush. Usar el túnel acortaría el viaje de un lado de las montañas al otro en 300 kilómetros o 190 millas, ahorrando más de 60 horas de viaje. Por eso, el túnel casi siempre estaba concurrido. Cuando se construyó, se pensó que podría llegar a tener hasta 2.000 viajes por día en pocos años. Sin embargo, entre 5.000 y 10.000 vehículos pasaban por el túnel de Salang todos los días en las horas pico. El túnel tenía un diseño funcional pero muy básico. Era un tubo de concreto de 2 carriles con ventilación e iluminación limitadas y superficie de asfalto. El nivel de tráfico que tenía causó una enorme cantidad de desgaste, y pronto el túnel quedó en gran parte sin iluminación, con filtraciones y una superficie de carretera llena de baches, irregular y difícil de transitar. Los accidentes menores dentro del túnel eran relativamente comunes, y los camiones sobrecargados podían quedar atascados contra el techo curvo del túnel, causando más retrasos mientras los vehículos avanzaban lentamente por la superficie llena de baches, a paso de tortuga, a veces tomando 20 minutos o más para recorrer sus 26 kilómetros o 16 millas de longitud. El túnel se llenaba de humos casi insoportables y se volvía tan polvoriento que la visibilidad, incluso en las partes iluminadas, era casi inexistente. En 1976 se instaló un sistema de ventilación esencial en el túnel para disminuir humos y polvo. Desafortunadamente, al cabo de unos años, este sistema comenzó a descomponerse con frecuencia. El sistema de ventilación estaba descompuesto. El 3 de febrero de 1980, cuando ocurrió un accidente de tráfico menor en el túnel, deteniendo el tráfico con temperaturas bajo cero afuera, los conductores atrapados en el embotellamiento se mostraron reacios a apagar sus motores, ya que esto dejaría sus vehículos sin calefacción. Pronto los gases de escape asfixiantes llenaron el túnel y 16 soldados soviéticos que formaban parte de un convoy que pasaba por el túnel en ese momento se asfixiaron y murieron como resultado. Sin embargo, este no fue el accidente más mortal que ocurriría dentro del túnel. En 1982, Afganistán estaba en guerra. La Unión Soviética y el ejército afgano combatían a los muyahidines, guerrilleros respaldados por potencias extranjeras como Estados Unidos. Durante este tiempo, el túnel de Salang era una ruta crucial para los recursos militares soviéticos, aunque se utilizaba con precaución. Los caminos largos y traicioneros hacia el túnel estaban aislados y frecuentemente usados por grupos rebeldes para emboscadas mortales. El 3 de noviembre de 1982, un convoy de tropas soviéticas que viajaba de Rusia a Kabul entró en el túnel.
El convoy tenía unos 30 autobuses con soldados. A mitad del túnel, el vehículo principal chocó contra un camión cisterna y ocurrió una enorme explosión, con humo y llamas que se propagaron por el túnel y envolvieron a varios otros vehículos. Otra vez, el sistema de ventilación falló, por lo que el humo llenó todo el túnel rápidamente. Las tropas soviéticas en ambos extremos vieron humo y llamas y asumieron lo peor. Debía ser un ataque rebelde. En un intento de contener la situación, bloquearon la salida de vehículos del túnel en llamas muy pronto. El aire en el túnel era irrespirable. Una combinación de humo denso, gases de los vehículos y polvo lo hizo mortal para casi todos los que quedaron atrapados adentro. En cuestión de minutos, cientos murieron después de que se extinguió el incendio. Comenzó una inmensa operación de recuperación que duró varios días. Un camión tras otro lleno de cuerpos salía del túnel. Se retiraron los escombros. Los nombres de los fallecidos se leían en la radio local y algunas transmisiones diarias duraban 20 minutos o más. Claramente hubo un número muy alto de muertes, pero la cifra oficial publicada de víctimas fue de 176. Muchas fuentes locales sugerían que el número real de muertos era mucho mayor, con estimaciones que iban de 400 a 2000 liu. Las estimaciones más altas harían que el incendio del túnel de Salang fuera el incendio de túnel más mortal que haya ocurrido. Pese a las pérdidas humanas, el túnel fue despejado y reabierto. La guerra continuó hasta que finalmente la Unión Soviética se retiró de la región en 1988 en los combates que siguieron a este repentino cambio de poder. El túnel de Salang quedó gravemente dañado. Los sistemas de ventilación e iluminación quedaron completamente inutilizados y ambas entradas quedaron reducidas a ruinas. Durante varios años, esta otrora grandiosa obra de infraestructura fue un corredor oscuro, helado y lleno de escombros a través de las montañas que solo podía recorrerse a pie. El túnel finalmente fue reabierto en 2002 después de la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. Era una carretera tan importante que su limpieza y reparación fueron financiadas por los esfuerzos conjuntos de varias naciones. Sin embargo, incluso cuando el túnel de Salang volvió a estar en uso, no fue bien mantenido. Pronto la carretera volvió a estar llena de baches. El sistema de ventilación funcionaba mal, y los accidentes menores dentro del túnel volvieron a ser frecuentes. Además de todos los peligros del propio túnel, también eran comunes las avalanchas en los peligrosos caminos de montaña que llevaban al túnel. En un año promedio se registraban 250 avalanchas y la mayoría de los años se perdían al menos algunas vidas por ellas. Las avalanchas en 2002 atraparon a cientos en el túnel, donde algunos se asfixiaron antes de ser rescatados. Luego, en 2009, una avalancha poderosa mató a 10 personas, barriendo quitanieves, camiones y autos fuera de la carretera y enterrándolos bajo una gruesa capa de nieve compactada. El 18 de diciembre de 2022, un año después de que Estados Unidos terminó su ocupación de 20 años en Afganistán, la historia se repitió. Un camión cisterna de combustible estuvo involucrado en un accidente en medio del túnel de Salang y explotó, creando una bola de fuego que envolvió a muchos otros vehículos. Al menos 31 personas murieron y algunas víctimas quedaron tan quemadas que fue imposible identificarlas después. Otras 37 personas también resultaron heridas en el incendio. Y una vez más, el túnel de Salang quedó intransitable mientras se realizaban las labores de limpieza. A principios de 2023, el nuevo gobierno afgano decidió emprender un ambicioso proyecto para reconstruir y mejorar el túnel. Era una de las carreteras más remotas e importantes del país, y hacerla segura y transitable sería un paso importante hacia la independencia económica. Después de meses de trabajo, incluyendo la instalación de nueva iluminación y ventilación, así como la repavimentación de la carretera de Pothold, el túnel de Salang fue reabierto con una gran ceremonia el 20 de diciembre de 2023. En ese momento, recién reconstruido, parecía ser un túnel de carretera limpio y moderno, aunque estrecho. Sería posible, entonces, atravesar el túnel de Salang sin conocer su larga y sangrienta historia, ni estar consciente de su estatus como el túnel más mortal del mundo.